fuerte aplauso a nuestro orador Pablo Mancuso, Managing Director de Condista Internacional. Gracias, muchas gracias, Yuri. Buenas Toma, tardes. Ahí está. Iker, este ring es todo tuyo, mi querido Pablo. Me gusta esto del escenario 360, que parece como para lucha. Primero que nada, un placer estar acá en Convergencia, un evento en México, en La Paz, que es la primera vez que vengo y espectacular. Tuvimos muchas charlas interesantes, muy técnicas, que son necesarias, ¿no? Porque trabajamos en una industria que depende de la tecnología, pero yo, como condista, que trabajamos con contenido, les vengo a hablar un poco más del contenido, del producto, de temas más comerciales, y para darles un poco una visión de cómo vemos hoy la industria, que claramente está en un momento de cambios importantes. Así que, de la mano de la tecnología, pero con un montón de otros elementos, les voy a dejar un par de datos para que también pensemos un poco. De la revolución a la confusión es un título, pero en realidad ahora les voy a explicar a qué queremos llegar. Yo soy Pablo Mancuso, soy director general de Condista Internacional. Somos una distribuidora de contenido en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y aparte de eso, la verdad que me encanta esta industria, trabajo desde que era muy pequeño y es un tema que me encanta discutir y hablar. Si vieron recién en la foto, yo tenía una playera que tiene una frase, que realmente tengo esa playera porque es una frase que me gusta mucho, que no tiene un autor específico, pero básicamente dice de que el futuro de la televisión es dejar de pensar en televisión como televisión. Lo más interesante de esta frase es que es de 1985. Entonces estamos hablando desde ya hace un par de añitos, ¿no?, que estábamos pensando en la reinvención de la televisión. Ya prácticamente desde que nació ya pensábamos cómo hacer la nueva televisión. Yo creo que es una búsqueda casi interminable. Y hoy por hoy, en 2025, esa búsqueda y esa frase se hace bastante más fuerte que siempre. Este es un dato para poner contexto. 1.600, imagínense la cifra, ¿no? ¿A qué estamos expuestos hoy como consumidores? Más de 1.600 plataformas de video. Y ese tener 1.600 plataformas de video, Carla antes la llamaba la guerra del streaming y ahora de la revolución a la confusión, ha ido mutando en los últimos años. Pero cuando hablamos de guerra del streaming, ¿qué es lo que representa más allá de lo que pensamos como una lucha entre plataformas? La guerra del streaming yo creo que representa, y lo vamos a ir viendo ahora, un cambio estructural muy grande en la tecnología. Entonces ahí van a ver que habla del 1400, desde la máquina de impresión a vapor, hasta el 2000. Ahí el último es un chip 3D, obviamente faltan un montón de nuevas innovaciones que ahora vamos a ver. Pero me gusta marcar este cuadro porque primero quiero que valoremos en qué industria estamos y vamos a ver por qué. Yo voy a agregar 3 puntos más. Viviendo y generando ingresos que ya tiene un rol importante, porque si bien la tecnología probablemente ya existía, y acá hay muchos técnicos que van a decir, no, pero es que el streaming antes lo habían inventado, ellos fueron los que de alguna manera lo llevaron a un modelo comercial y lo popularizaron. Entonces, esto nos da como una deducción bastante rápida, que es, hay cambios muy acelerados. Esa curva, hoy por hoy, sigue creciendo y va mucho más rápido, con inteligencia artificial, y cada vez hay apariciones de tecnologías que realmente tienen una adopción cada vez en un tiempo más corto. Algo importante con esta curva es que no todas las apariciones de tecnología tienen el mismo impacto cultural o social. Por eso me quedo con el televisor, que claro que tiene un impacto. Hay un montón, ahí está el televisor 3D que no funcionó. Bueno, hay un montón que no funcionan, pero las que sí, estamos en una etapa donde esta curva va a ir acelerando y acelerando cada vez más, a una velocidad que nunca antes habíamos visto. Cambios acelerados. Todos estamos en algún tipo de empresa que trabaja con tecnología, con contenido y demás. Eso genera también un montón de discusiones internas de dónde nosotros como compañías deberíamos enfocarnos o dirigirnos, ¿no? Acuérdense lo que pasó con los NFTs, que en algún momento todos decíamos, ¿qué estamos haciendo con NFTs? Tendríamos que hacer algo, no tenía nada que ver con mi core business, pongo gente a trabajar ahí, la desvío de lo que necesito hacer. El metaverso, imagínense lo importante del metaverso, que Mark Zuckerberg cambió el nombre de Facebook a Meta. O sea, ¿qué estará pensando él? ¿Qué expectativa tiene de generar con eso? Todavía no tuvo el efecto que se esperaba. Y bueno, obviamente, desde el año pasado y este año, ChatGPT y la inteligencia artificial, generalmente alguien ya
ya pensó en estos cambios mucho antes de lo que nosotros los podemos disfrutar. Ahí sí lo técnico tiene mucha relevancia. A la izquierda es un periódico de 1963 que decía ya que ibas a poder llevar en tu bolsillo un celular, en el 63. El del medio que algún día, bueno, las calles te dirán dónde ir, o sea, un GPS. Y el último me gusta mucho porque es la Betamax, pero tiene un concepto que en el contenido lo usamos mucho, ¿no? Que mires donde quieras y cuando quieras. Algo que ahora está muy trillado, pero son todas innovaciones y pensamientos, conceptos que se empezaron a crear mucho antes de que nosotros podamos tener una versión comercial o puedan tener un impacto realmente en la sociedad. Como todos los cambios, alguien ya pensó el cambio y también alguien ya se opuso al cambio, que también es parte natural de casi todos los cambios que van a ser importantes o disruptivos. Entonces, en su momento, los maestros de matemática se estaban quejando de la calculadora. Imagínense ahora cómo, no sé cómo los maestros están trabajando contra ChatGPT, el Uber, que ese sigue siendo una pelea. Yo vivo en Cancún y todavía no se ha logrado ganar esa batalla con la tecnología de Uber y los taxistas. Y el último, que es más reciente, que está ya relacionado con ChatGPT, que fue la huelga que hubo en Hollywood de los escritores, diciendo, no queremos que ChatGPT escriba por nosotros. Entonces, probablemente cuando hay un cambio importante va a haber esto de una oposición y es algo natural. Esta frase también me gusta porque es de Reed Hastings, que fue el fundador de Netflix, que ahora ya se retiró, que bueno, la mayoría de las ideas empresariales van a parecer locas, estúpidas y antieconómicas y luego resultan ser acertadas. Probablemente eso va un poco de la mano con Netflix, que cuando Netflix empezó realmente creo que nadie entendía cuál era el modelo de negocio, no se entendía bien quién querían y ellos mismos lo cuentan internamente de que los trataron como locos, ¿no? Lo cierto es que hay un cambio que es el streaming, que ya es un cambio irreversible. Esa es información de Nielsen, de un producto que se llama The Gauge, que es el primer producto comercial que de alguna manera hace mediciones multiplataforma. Este es lo más reciente, que es mayo del 2025. Y si alguno sigue este reporte, bueno, este fue el primer mes del año donde el streaming, que se lleva el 44.8% del consumo en televisores, esto solo mide consumo en televisores, supera al broadcast y el cable en conjunto, que ahí estaría bueno, está muy cerquita, 44.1. Igualmente hay un dato importante, a pesar del crecimiento del streaming, que es innegable, lo que se entiende como tradicional, que en ese caso es cable y broadcast, sigue siendo muy importante. Este es el mismo gráfico, pero con información de México, que ya existe para México. Hay bastantes diferencias, pero creo que nadie va a discutir de que todos estamos de acuerdo en que el streaming claramente ya es algo natural y todos consumimos en streaming. Si ven, hay una coincidencia en Estados Unidos y en México, es que YouTube y Netflix son las dos productos, las dos plataformas que se llevan mayor cantidad de tiempo de consumo en televisores. Y eso está abriendo también discusiones un poco de fondo, como por qué estamos comparando a YouTube con Netflix, y al final es un modelo muy distinto, pero en el fondo el que define esto es el usuario. Ya no importa tanto si lo puedes poner en una misma categoría, no. Piensen que esto es el televisor, esto implica que la gente está viendo en los televisores un montón de contenido en YouTube. Más adelante vamos a ver algo sobre eso. Después ya saben lo que pasó, hay un cambio, todos se suben al cambio, pasamos de 2 o 3 plataformas a 1.600 como les mostré hoy, que es algo también natural. Y ahí pasamos a algo clave, que es un poco el contenido. Bueno, el contenido es el rey, pero la distribución es la reina y es la que lleva los pantalones. Que esto también se aplica mucho a muchas situaciones cotidianas y tiene mucho que ver con esta dispersión de plataformas que vemos hoy. Entonces acá les voy a poner 3 imágenes bueno, obviamente de contenido muy conocido, muy reconocido. Y generalmente yo acá pregunto, ¿qué ven ahí? Ahora no se escucha, ¿qué es lo que ven ahí? Y obviamente me dicen, bueno, sí, The House of the Dragon, The Lord of the Rings. Y yo les digo, lo que veo ahí y lo que hay ahí son $1.000 millones. Esas 3 producciones en conjunto, el costo de producción es de $1.000 millones. Estamos hablando de 3 contenidos que, imagínate, cuestan $1 billón. Entonces, subirse a ese cambio, al cambio del streaming, es un cambio costoso. No cualquiera puede asumir ese tipo de costos. En el caso de la serie del Señor de los Anillos,
es la serie más cara de la historia porque incluye costos de derechos, ¿no? Para comprar los derechos del Señor de los Anillos y después un costo de producción muy alto. Entonces es un cambio muy, muy costoso. Incorrecta, porque no puedes medir a todas las plataformas de la misma manera. Casi siempre todos miran en cantidad de suscriptores sin saber si están ganando plata o no, qué ARPU tienen las plataformas, un montón de factores, si son dueños del contenido o no lo son. Entonces entramos en la industria en una dinámica muy rara de estar todo el tiempo persiguiendo, no, pero ahora Disney ya es más importante que Netflix y Netflix es más importante que HBO, pero en un tipo de comparación que es bastante errónea. Si lo quisiéramos comparar de forma más analítica, más financiera, este es un mapa que hace un analista americano que es bastante conocido, se llama Ivan Shapiro, que le llama bueno, el Media Universe 2025. Esta ni siquiera es una versión de este año, pero no es la última. Y básicamente cada círculo representa la capitalización de mercado que tienen estas compañías. Entonces van a ver las esferas más grandes, que son, él las llama las estrellas de la muerte en referencia a Star Wars, que son Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet y Apple. Y en el medio, bueno, van a ver Disney, Netflix, acá no tengo un puntero, las pueden ver arriba. Y mucho más chiquitas van a encontrar un montón de empresas muy conocidas y muy importantes de contenido. Estamos hablando de capitalización de mercado. En el caso de Disney, cuando está ahí, no es solamente Disney y el streaming, sino que son Disney y los parques, Disney y los cruceros, todo lo que tengan, ¿no? Bueno, ¿qué dato? Para ver un dato importante de acá. Hoy por hoy, y esto se podría, yo creo que actualizado, hasta está un poco más separado, Netflix, el valor de mercado, es superior al conjunto de todas las compañías que entendemos como media legacy, ¿no? Las tradicionales, que son Disney, Comcast, Warner Bros. Discovery, Fox, Paramount. Esa sería una forma un poco más analítica de cómo poder compararlos y marca bastante claro cómo realmente hubo una disrupción, hubo un cambio importante que tiene efectos muy grandes. Y en este caso, ustedes saben que igualmente medir las empresas por valores es muy distinto. Y bueno, si lo pensamos bien así, de esa manera, quizás sí hay un ganador. Y en ese sentido, Netflix, que fue el primero, el que pega primero, pega más fuerte, realmente se despegó en cantidad de consumo, en tiempo, en el modelo. Y ahora al punto de que ya, como Netflix es tan claramente superior al resto, ya empezamos a hablar de otra disputa que es Netflix contra YouTube. Y hoy entramos ya en la discusión de que YouTube es la nueva televisión. ¿Por qué? Porque las dos tienen valorizaciones similares, porque las dos tienen cantidad de tiempo de consumo similar, porque ya no alcanzaba para medir con el resto. Si viéramos este mapa, ahí hay un mapa del 2021 versus el 2024, lo que van a ver es mucha concentración. Había un montón de empresas que eran bolitas separadas y ahora están en conjunto y probablemente eso siga. Paramount sigue en venta, siempre hay versiones de quién puede comprar uno, quién puede comprar el otro. Realmente antes teníamos una cantidad de jugadores bastante más amplia. Y para los economistas la concentración en el mercado es natural y es necesaria, pero obviamente para mí, para nosotros quizás es algo malo, o sea, tener tan pocos jugadores con tanta concentración. Entonces, bueno, como estos ganadores, YouTube y Netflix, ya no alcanza con la medición de cuánto valen versus el resto, ya directamente empezamos a medir otro tipo de batallas que pueden ser, por ejemplo, la atención, ¿no? Y ahí tenemos que mezclar, por ejemplo, un producto como TikTok, que no necesariamente... Antes uno diría, no, pero ¿por qué TikTok contra por ejemplo, en este caso, televisión tradicional o YouTube? Y aquí, bueno, ese dato es que va a haber más usuarios de TikTok para 2025, el cruce se da en este año, que cantidad de televidentes. Entonces, todo este contexto analítico hace muy difícil realmente a veces medir dónde estamos y para dónde vamos. MrBeast, que probablemente lo conocen. Este chart, la última vez que lo usé fue hace 2 meses y les juro que tenía en ese momento 373 millones de usuarios y hoy, esto es ayer, ya tiene 408 millones de suscriptores. Imagínense lo absurdo de la cantidad. O sea, 400 millones de seguidores en YouTube. Es la población de México y Estados Unidos. Ni hablar de si juntamos países más grandes del mundo occidental, pero en la India, en China, hay otros creadores de contenido que tienen casi la misma cantidad y ni los conocemos.
Entonces, ¿cómo hacemos para medir el éxito de un contenido cuando tienes... En general, se dio un fenómeno bastante atractivo, que era cuando yo quería ver el evento deportivo en sí, lo quería ver en, puede ser Claro Sports, que tenía los derechos en Latinoamérica, obviamente, y lo quería ver en Televisero y lo quería ver completo, pero todo el resto, conocer la villa, eso lo hicieron los mismos atletas, ¿no? Los mismos atletas para TikTok generaron contenido que fue muy exitoso e hicieron como un crossover atractivo. Es un buen ejemplo de cómo unir esos dos mundos que son audiencias bastante distintas. Fueron números récords realmente para las Olimpiadas de los últimos, bueno, todas las Olimpiadas que hemos visto. Eso tiene que ver un poco con esto de tener audiencias tan hipersegmentadas. Acá hay dos ejemplos rápidos. El de la izquierda, ¿se acuerdan que en algún momento hablábamos mucho de los millennials, no? Era como a millennials. Bueno, los millennials ya estamos grandes, ya hay millennials de 40 y largos. Pero una discusión normal era, es que hay que hacer contenido para los millennials. Hay que hacer contenido. ¿Qué significa hacer contenido para los millennials? Si acá vemos como un millennial en 3 etapas distintas de su generación, es decir, es de una misma brecha generacional, es millennial, pero es cuando es un adulto dependiente, es decir, que todavía vive en la casa de los padres. Claro, obviamente tiene, ¿se acuerdan, no? Cuando vivíamos con papá, tenés más tiempo, menos gastos. El mismo adulto cuando ya se va a vivir solo, la misma, sigue siendo millennial, y el mismo cuando ya empieza a formar una familia. Entonces, estamos hablando de una misma generación con 3 etapas totalmente distintas, y ni hablar de si hablamos en las particularidades de cada individuo. Y ese es el otro ejemplo, que es, bueno, el complejo rol de definir qué quiere ver alguien, ¿no? Entonces, ahí hay 2 personajes que son hombres, nacieron en el 48, se criaron en United Kingdom, viven en un castillo, se casaron 2 veces, son ricos y famosos. Ozzy Osbourne y el príncipe Charles. Yo podría estar hablando de los dos y ustedes creen que ellos tienen las mismas cualidades, los mismos gustos simplemente por tener esos datos cualitativos. No. Entonces realmente hoy es muy difícil hablar de, bueno, cómo hago contenido exitoso para una brecha particular si realmente puede ser tan distinta. Y si lo abrimos más de que quiero hacer contenido que funcione con los baby boomers y con la generación Z y los millennials y los Gen Z y lo que es que tenemos gente que se da de alta porque quiere ver algo y casi en el mismo nivel en ese gráfico lo que está en azul es el neteo de los usuarios que realmente crecieron. Es decir, todo lo verde es todo lo que tuvieron que vender, todo lo rojo es todos los que se fueron de la plataforma. Entonces imagínense eso, el sangrado económico que representa, porque para capturar un usuario tengo que invertir y tengo casi la misma cantidad de usuarios que se van, solamente para quedarme con un neteo. Eso es, el operador lo conoce bien, ¿no? Es como el operador. Si pierdo abonados tengo que vender más, pero tengo que invertir realmente. Y si ese que capturé, que me costó capturarlo $30, se me va en un mes, perdí. Bueno, las plataformas con eso lo viven en un modelo bien extremo. Eso abrió otra discusión que es como la guerra del churn. ¿Quién tiene más churn? ¿Quién tiene menos? Netflix es la que menos churn tiene. Dudo de suscribirme. Con el resto, quizás sí me suscribo y la dejo porque ya no me gusta lo que tienen, pero Netflix como que ya ganó esa posición, esa penetración. Ya no están creciendo tanto. Realmente en algún momento Netflix pensaba que iba a tener 500 millones de usuarios. Se quedaron un poquito más lejos, ahora están creo que cerca de 300. Y después viene una parte que tiene que ver con nosotros los usuarios, que en la industria se la llamó la fatiga del streaming, que también eran cosas muy esperadas, ¿no? Y que esta sí la vivimos todos. 817.000 son, esto puede estar cambiando, pero son la cantidad de títulos disponibles hoy en televisión y streaming. Imagínense, uno se sienta y tiene técnicamente 817.000 opciones para elegir algo para ver. Y eso, ahí está la paradoja de la elección, que sí es un tema psicológico estudiado, que a mayor cantidad de oferta, generalmente uno se complica. Cuando vas a un restaurante y tiene una carta muy larga y no sabes qué pedir, a veces uno quiere la curación, ¿no? En eso la televisión hacía muy bien ese rol. Nos curaban, este es el mejor contenido para vos. Vos confiabas en eso. Me das tanta opción que no sé qué mirar. Elegir es difícil, 13 minutos, ese es el tiempo promedio que hoy tiene un usuario en elegir qué ver. Imagínense que si estamos haciendo co-viewing con tu esposa, pareja, hace 13 minutos por 2, y si son la familia, casi siempre termina. En promedio, casi todos los usuarios están suscritos a 3.5 plataformas, 2 pagadas y 1,5 entre ahí. La indicación era compartir una contraseña y ya sabemos que eso es una política que se canceló y que tuvo efectos. Y la otra es que siempre Netflix, desde siempre, al menos
Hastings, o los grandes popes siempre dijeron que ellos nunca iban a tener publicidad. Y bueno, ¿y qué pasó? Ahora ya no se pueden compartir las contraseñas y ya tenemos publicidad. Otra vez, tenemos publicidad. Lo hizo Netflix y después ya entraron todas. Hoy todas las grandes plataformas tienen sus tiers con publicidad. Y eso abre un tema importante que hoy por hoy la industria está viendo que el futuro está basado en modelos publicitarios, porque el modelo sin publicidad pareciera llegar a un límite. O sea, ya realmente cuesta mucho conseguir suscriptores de esa manera. Esto a la derecha son las proyecciones de ingresos de video de todo tipo. Esto estaba hasta el 2025. La parte gris es la que son modelos basados en publicidad y como pueden ver es la que tiene crecimiento. Bueno, Pay TV es la parte azul, que está allá abajo, que ya está como estable o en cierto de crecimiento. Ahí pueden verlo todo, pero sí hablamos de que el futuro está basado en publicidad. Y realmente eso está pasando. Podemos ver ahora todos los esfuerzos que hay con las plataformas en este modelo. Ahora, cuando hablamos de tener contenido con publicidad, pareciera que más que ver algo del futuro, estamos viendo algo del pasado. Porque, ahí es donde de alguna manera el streaming hoy se está inspirando en el pasado. ¿Por qué? Porque no es que los ejecutivos de antes, más allá de la tecnología, eran tontos, ¿no? No es que no ponían toda la serie en conjunto porque no pensaban que era bueno para el usuario. Realmente, para el modelo de negocio es mejor emitir un episodio por semana que hacer un en full stacking y que lo consumas. Bueno, había montones de motivos que tenían que ver con el modelo de negocio. Y el streaming de alguna manera se olvidó de todos los modelos, perdieron mucho dinero y ahora empezaron a ajustar. Dijeron, no, ya no puedo perder más, voy a hacer lo que se hacía. Y con esto de que el streaming se inspira en el pasado, ahora entramos con una palabra que está muy de moda, que es el FAST, ¿no? Y que al final es televisión lineal con publicidad. Televisión, la televisión de toda la vida. O sea, eso es lo que hoy se habla como el gran futuro o la gran evolución del modelo de negocio, ¿no? Yo creo que eso es una buena noticia de que la televisión lineal sigue teniendo valor y realmente lo tiene, lo vimos en los datos. O sea, hay que tomar el lado bueno de eso. Si el usuario está dispuesto a ver publicidad, bueno. Y acá yo pongo un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan quién empezó sin publicidad? Película en TNT de 4 horas, que realmente era un poquito mucho, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos viviendo el mismo círculo. Ya el streaming no llega más, te doy publicidad y probablemente si las compañías empiezan a generar más recursos de los planes de publicidad, los planes premium van a ser cada vez más caros. O sea, porque nos van a incentivar a ir al plan de publicidad. O sea, realmente el no tener publicidad va a ser el lujo del futuro. Algo en rápido, ya queda poquito. Cine, recuperando la pantalla grande. ¿Por qué es importante? Porque, el contenido de alguna manera, el contenido exitoso, yo estoy convencido de que tiene que pasar por la pantalla grande. ¿Por qué? Porque generalmente cuando un contenido es muy exitoso, ahora hay muchos, Minecraft, hay mucho del gaming que va al cine, que funcionan bien en cine y después llegan a Premium Preview y la gente lo sigue comprando y van a llegar a streaming o a Pay TV y funciona. Entonces realmente que el cine vuelva a tener títulos de impacto es bueno para toda la industria audiovisual. Realmente se necesita. Deporte, esa es el nuevo gran deseo que tienen todos. Todas las grandes plataformas están detrás de eso. En este momento creo que todos escucharon de DAZN, que está dando el Mundial de Clubes gratis. DAZN invirtió $1.000 millones por los derechos. Parece que ahora la nueva cifra es 1 billón. Ya menos de 1 billón no es plata. Y imagínense el nivel de apuesta y el nivel de espalda que hay que tener para entrar en ese nivel. Pero obviamente hay mucha apuesta con el deporte, porque también el deporte sigue siendo un activo grande, si queremos verlo de lo tradicional, ¿no? Sigue siendo algo muy importante, el deporte en vivo sigue siendo muy valioso. El mundo está cambiando muy rápido, el grande no vencerá más al pequeño, sino que será el lento que vence al más grande. El rápido vence al lento. Esto es de Murdoch, un personaje importante en el mundo de los medios. Y este es el último dato. A ver, que también volvemos al tema generacional. Nuevas caras, nuevas ideas. Hoy el 52% de la población americana tiene menos de 40 años. Realmente hay un cambio generacional importante que no es un dato real. De alguna manera no es ir en contra de cambio, sino entender que sí tenemos que ver de alguna forma que hay una nueva generación que piensa distinto y ve distinto. Ahora sí, eso ya fue todo. Perdón que me pasé del tiempo, pero ya estamos. Muchas gracias. Voy a estar por acá para el que quiera saber algo. Y un gusto.
Muchísimas gracias, Pablo. Fue un gusto.